Ya, ok. Entonces voy a compartir, bueno, aparte de compartir, voy a grabar la sesión para quienes no pueden asistir o no pueden conectarse a esta hora. Luego les pasamos el link y pueden ver la clase, ¿ok? Entonces, a ver, como les he indicado al inicio, nosotros tenemos una actividad que es de la actividad de integración, ¿no? Como les mencionaba al inicio del curso, para los que recién se conectaron. Entonces, como curso, nos tocó hacer el tema de la compra de los chorizos. ¿Ok? Entonces ahí se las dejo para que se puedan organizar y me avisan cuánto se gasta y ya pues apoyamos en los rubros. La actividad no es obligatoria, por si acaso, ¿no? Pero sí sería ideal que asistan, ¿no? Aparte es una iniciativa de ustedes como estudiantes, entonces me parece bastante interesante. No, la otra tiene que ver con la visita. Como yo les había mencionado, parte del curso tiene que ver con una visita a esta empresa Soderal, que es una empresa que se dedica a la producción de alcohol, ¿no? Entonces, esta visita, si bien es cierto, no tiene como un valor dentro de las actividades del curso, pero sí sirve un poco para complementar todo lo que ustedes han revisado, ¿no? Entonces, es una empresa bastante interesante donde ustedes pueden ver fermentadores ya a nivel industrial, pueden ver cómo se controla un proceso a través de los sistemas estos de monitoreo. Hay una planta de producción de levadura seca, hay un spray dry a nivel industrial. Entonces, son algunas áreas que ustedes pueden conocer y pueden un poco visualizar lo que es estos procesos que a veces hacemos a nivel micro, ¿no? Los pueden ya visualizar a un nivel ya más alto, ¿no? Entonces, la actividad, como les mencionaba, para quienes estaban al inicio de la sesión, yo había planificado o la propuesta sería visitar la empresa en la semana del 29 de enero al 2 de febrero, en esa semana, en un día que la empresa nos pueda recibir. ¿Ok? Entonces, yo voy a hacer la carta durante esa semana. Nuevamente les digo, no, la visita es para complementar lo que nosotros hayamos aprendido en el curso. ¿Ok? Lo ideal es que asistan todos, pero también entiendo que al no ser ya bueno, es parte del semestre, ¿no? Porque es la semana de preparación para el mejoramiento, me parece, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que está bien en fecha, ¿no? Entonces, eso respecto a esa actividad. Y bueno, no sé si tal vez tengan alguna pregunta respecto al proyecto, ¿no? A inicios a finales del año alguien me consultaba algunas cosas sobre algún entregable. No sé si en este momento tengan alguna duda, alguna inquietud. Entonces, demos este minuto mientras se conectan algunos compañeros, podríamos solventar alguna duda que tengan. No, si no tienen duda, pues avanzamos. ¿Tienen dudas? ¿Comentarios? Por el momento no, profe. Ok, listo. Bien, entonces dicho esto, vamos a avanzar en el tema de las clases. Como les había mencionado hace algunas semanas, ya nosotros hemos introducido en lo que es la cinética enzimática, ¿verdad? La semana pasada revisamos algunos conceptos útiles respecto a lo que es, bueno, sí fue hace como 2 semanas, creo que tuvimos nuestra última clase, ¿no? Entonces revisamos estos conceptos, energía libre, energía de activación y estado de transición, ¿no? Entonces son algunos conceptos que nos ayudan a interpretar qué es lo que ocurre durante esta transformación, ¿no? Del sustrato que se convierte en producto, ¿no? Esto es una transformación que ocurre, ¿no? Y que puede ser más rápida, ¿verdad? Cuando nosotros utilizamos enzimas, ¿no? Las enzimas, como ustedes bien han revisado previamente, las enzimas son específicas, son reutilizables, ¿no? Tienen una serie de ventajas, ¿no? Pueden ser manejadas a temperaturas bajas, ¿no? Lo que en el procesamiento de alimentos es muy deseado, dado que las temperaturas pueden afectar cualquier característica propia del alimento, ¿no? Entonces,
Al usar este tipo de catalizadores, estamos ahorrando energía, ¿verdad? Y facilitando pues el uso mejorando la conservación de algunas propiedades. Entonces, dicho esto, lo que hoy día vamos a revisar es netamente cómo podemos calcular los parámetros cinéticos de una enzima, ¿verdad? ¿Cómo se determina? Cuando hablamos de parámetros cinéticos, vamos a hablar principalmente de la velocidad máxima y del km, ¿no? Hasta el momento nosotros hemos hablado de parámetros cinéticos, pero ahora sí vamos, bueno, ¿cómo se calcula? ¿No? Entonces, para eso vamos a revisar lo que es la cinética enzimática y luego, como bien les mencionaba, estos enzimas también tienen ciertas limitaciones. No solamente podemos decir que se pueden trabajar a cualquier temperatura, no siempre hay unas temperaturas óptimas de uso. Si se sobrepasa esas temperaturas óptimas, la enzima podría verse afectada. No, si se utiliza una temperatura menor de la óptima, también puede haber una disminución en su actividad, ¿no? La temperatura también es cierto que no es el único factor que puede limitar la acción enzimática. Hay otros factores, ¿no? El pH, por ejemplo, es muy importante. El pH es fundamental. Por ejemplo, un caso muy particular que nosotros conocemos es cuando ocurre la precipitación de las proteínas cuando estamos haciendo queso, ¿no? Hay un cambio de pH, hacen que las proteínas pierdan carga. Al perder carga, pues por debajo de su punto isoeléctrico, esto tiende a precipitar y eso forma pues estos agregados proteicos, ¿no? Entonces el pH también es un indicador. El pH nosotros no lo vamos a revisar en este curso, lo que sí vamos a revisar es el efecto de la temperatura. ¿Ok? Entonces, dicho esto, vamos a arrancar. Esta gráfica es muy común, ¿no? Cuando ocurre la transformación del sustrato a producto, ¿verdad? Existen una serie de pasos, ¿no? Inicialmente la presencia de la enzima está separada, ¿no? Luego se forma un complejo enzima-sustrato, ¿verdad? Luego de esto, pues la enzima se libera, ¿no? Se puede volver a utilizar y el producto pues ya está netamente libre, ¿no? Entonces, esto es como que el camino, ¿verdad? En este caso, cuando nosotros hablamos del complejo enzima-sustrato, recuerden ustedes las preguntas de la actividad que hicimos, ¿no? Hay varias teorías de cómo se une la enzima al sustrato. Ustedes recuerdan este modelo de llave cerradura, ¿verdad? Que es un modelo más rígido. ¿Cuál era el otro modelo? ¿Se El ajuste acuerdan? inducido. El de ajuste inducido, ¿no? Son dos modelos que hablan netamente de de la, la unión, ¿no? De la enzima con el sitio activo de la enzima, ¿verdad? Este es el sitio activo, ¿verdad? Obviamente, esta unión también puede verse afectada, ¿no? Y esto es, por ejemplo, cuando aparecen los inhibidores, que ese es otro aspecto que también se estudia mucho en enzimas, ¿no? La presencia de inhibidores, ¿no? Por ejemplo, ustedes dicen a veces, corto el banano y se me hace oscuro, corto una manzana y se me hace oscuro. Ustedes saben que eso ocurre por acción enzimática, ¿verdad? ¿Qué tipo de inhibidores ustedes pueden añadir a esas frutas para evitar ese apareamiento enzimático? Una idea. ¿Recuerdan sus clases de bioquímica, verdad? Cuando corto la fruta, el banano, por ejemplo, es más evidente. Usted lo deja al aire, se oxida, ¿verdad? Hay una acción enzimática, se oscurece, ¿no? Con la manzana ocurre exactamente lo mismo. ¿Cómo ustedes pueden evitar esa acción? Colocándole ácido cítrico o como limón, más o menos. Perfecto. Entonces el ácido cítrico vendría a actuar como un inhibidor de la enzima. ¿Ok? Entonces, los inhibidores también son parte importante en el estudio de las enzimas, ¿no? Porque en la industria de alimentos, si bien es cierto, muchas veces queremos que una enzima actúe y nos ayude a convertir un sustrato en un producto, también queremos evitar
que una enzima, en el caso, por ejemplo, de estas enzimas que producen el oscurecimiento en las frutas, queremos evitar la acción. Y para evitar la acción es necesario aplicar un inhibidor, ¿no? Entonces, los inhibidores son otro componente importante que se estudia dentro del el uso de las enzimas en alimentos, ¿ok? El calor también es un inhibidor, ¿verdad? El escaldado, por ejemplo, de algunas frutas también se hace como una estrategia para eliminar enzimas, ¿no? Para inactivar las enzimas. Entonces, por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué se inactivan? Porque usualmente un escaldado se puede hacer a 70, 72 grados centígrados, ¿no? En cortos tiempos, que es suficiente para inactivar la enzima en en algunos vegetales, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo. Eh, como yo les mencionaba, eh, aquí hay algo importante y es que en cada una de estas etapas hay ciertas velocidades que ocurren, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una velocidad con la cual se convierte o se une y se forma el complejo enzima-sustrato. Esta parte de aquí, nosotros podemos analizarla y podemos observar que es un proceso reversible o irreversible, esta parte de aquí. Un proceso Reversible. reversible. Es un proceso Reversible. perfecto, ¿verdad? Entonces, quiere decir que en esta etapa, si nuestro interés fuera evitar la presencia de enzimas, nosotros en esta etapa es donde debemos aplicar la presencia de inhibidores. Una vez que se forma el complejo enzima-sustrato, ya lo que va a ocurrir es la conversión, ¿no? Entonces aquí aparece una nueva, déjeme ver si puedo cambiar el color del marcador. Aquí. Entonces aquí aparece una nueva conversión, ¿verdad? Una nueva velocidad K3, que es la conversión del complejo enzima-sustrato en la liberación de enzima y la liberación del producto, que en algunos libros se puede formar o se puede hablar del complejo enzima-producto, pero ya es un paso irreversible, ¿no? Que ocurre aquí. O sea, es decir, que aquí ya no hay formas de que la enzima ya no haya actuado. Ya aquí la enzima ya actuó y ya tienes tu producto final. ¿Ok? Entonces, esto, esto es importante, es necesario comprenderlo. Obviamente todo esto se puede explicar de manera matemática, ¿no? Eh, Previo a explicarlo de manera matemática, podemos decir o podemos volver a analizar, ¿no? La energía de activación. La energía de activación, como ustedes pueden observar, es la energía necesaria, ¿verdad? Es la energía necesaria, esta es la energía libre de Gibbs. En este gráfico ustedes pueden observar, ¿no? Aquí hay un progreso de la reacción, ¿verdad? Aquí en estos dos gráficos, ¿cuál sería la reacción que tiene enzimas y cuál no? ¿Cuál creen ustedes? ¿La lila o la verde? ¿Quién tiene enzimas y cuál no tiene enzimas? La verde tiene. Exacto, ¿verdad? Porque la energía que utilizas es menor, ¿no? O sea, haces la misma transformación, pero utilizas menos energía, ¿no? Y eso es parte de el uso de, esa es una de las ventajas del uso de enzima, ¿ok? Entonces, como les mencionaba, yo recuerdo haberles indicado la clase pasada, ha cambiado un poco el Zoom desde la última vez que dicté clase. A ver, creo que ustedes pueden lo cerré. Compartir pantalla, pizarra. Perfecto. A ver, entonces, ¿recuerdan ustedes cuando hacíamos el gráfico
Esperen, así es que mejor aquí lo tengo mejor en las diapositivas. Veámoslo aquí que sale mejor. Bien, ¿recuerdan ustedes cómo llegábamos a esta gráfica velocidad versus sustrato? ¿Recuerdan? ¿Qué era lo que analizábamos en primer lugar para llegar a esta gráfica? ¿Se acuerdan? ¿Qué era lo que nosotros analizábamos previo a esto? Lo que mencionaba aquí, ¿no? Sustrato versus tiempo. Exacto, la velocidad de desaparición del reactivo, que sería en este caso la velocidad del sustrato, o sea, el cambio de sustrato o la aparición del producto. ¿No? Cuando nosotros estamos haciendo actividad enzimática, lo ideal es evaluar el producto resultante, ¿no? Si ustedes están haciendo una actividad amilasa, por ejemplo, ¿no? En vez de evaluar la cantidad de almidón que queda, ¿no? Se debe evaluar la cantidad de glucosa que se va generando producto de la hidrólisis, ¿no? Cuando utilizas amilasas, ¿no? Entonces, lo que se va a analizar es el cambio del sustrato, obviamente la concentración de sustrato en función del tiempo, ¿verdad? Y a medida que pasa el sustrato, ¿qué va a ocurrir? Va a disminuir, ¿no? Como la pendiente de esta gráfica va a ser el punto que nosotros graficamos aquí, ¿no? Entonces, al final, vamos a tener una gráfica velocidad versus sustrato, ¿ok? En esta gráfica es muy similar. ¿A qué se les hace similar respecto a lo que ya hemos estudiado? Eh, es similar a una curva de crecimiento, ¿verdad? Es similar, ¿no? Es una curva de este tipo. En las curvas de crecimiento, nosotros podemos también identificar los diferentes tipos de reacción, ¿verdad? Orden 1 a bajas concentraciones, orden 0 a altas concentraciones, ¿no? Recuerden ustedes que la orden 1, que es reacción de tipo 1, eso quiere decir que hay una dependencia respecto que la velocidad depende del sustrato, ¿verdad? Y acá, en la parte de aquí, ya la velocidad no depende del sustrato, ¿no? En esta parte de aquí. Aquí ya la velocidad ya no depende del sustrato, ¿no? ¿De qué dependería en este caso, si nosotros estamos haciendo una transformación enzimática, de qué va a depender en este caso la velocidad? ¿De qué va a depender la velocidad? Recuerden ustedes que aquí estamos haciendo una transformación enzimática, ¿no? Hay una velocidad del proceso, hay una concentración de sustrato, ¿verdad? O sea, para cada concentración de sustrato hay una velocidad de proceso, ¿verdad? Aquí podemos decir que la velocidad del proceso va a aumentar, obviamente en función de la concentración de sustrato, hasta este punto. En este punto, ya la conversión de ese sustrato ya no depende la velocidad de conversión ya no depende de la concentración de sustrato. ¿De qué creen ustedes que puede depender la velocidad aquí, en este punto de aquí? Estamos convirtiendo un sustrato en un producto, ¿verdad? Esta conversión se realiza a una velocidad, ¿no? Entonces esa velocidad va a ser mayor a medida de que hay sustrato libre, ¿no? Pero aquí en este punto, cuando ya no depende del, 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 del sustrato, ¿qué creen ustedes que nosotros podemos hacer para que pueda aumentar la velocidad en este punto de aquí? ¿Qué estrategia ustedes podrían observar, podrían añadir, a realizar? ¿Alguna idea? Angie, ¿se le ocurre algo? Angie, está por ahí. Añadir encima.
¿Quién dijo? Venus. Venus. Ah, ya, no la veía. Sí, se puede añadir enzima. No. ¿Por qué? Porque la enzima es la que va a permitir que se forme más complejo enzima sustrato y se pueda convertir o se puede obtener mayor cantidad de producto. Entonces, podría ser una estrategia añadir enzimas, ¿no? Obviamente, el costo de añadir enzimas ya sería otra variable que se puede analizar, ¿no? Pero puede ser una estrategia añadir enzimas. Entonces, si ustedes recuerdan, la cinética microbiana y la cinética enzimática tienen muchas similitudes, ¿no? Una de esas está relacionada con una ecuación matemática que es capaz de describir lo que ocurre, ¿no? Entonces, en cinética microbiana nosotros hablábamos de la ecuación de Monod, ¿verdad? Donde mu dependía de qué? Del sustrato, ¿no? Entonces, en cinética enzimática, en función de las velocidades que se generan, ¿no? Y gracias a los estudios de Michaelis Menten, ellos pudieron demostrar de que efectivamente existía una relación entre la velocidad del producto, la velocidad del proceso y el sustrato, ¿no? Hay una relación entre la concentración de sustrato y la velocidad del proceso, ¿no? Y esa relación se establece a través de esta ecuación, ¿no? Que es la ecuación que ustedes con seguridad en algún momento de sus estudios, ¿no? eh, debieron haber revisado, ¿no? Donde la velocidad del proceso es igual a la velocidad máxima, es una velocidad máxima teórica, ¿no? Por la concentración de sustrato dividido por el Km, ¿no? Que es el coeficiente de afinidad. Recuerden ustedes que la afinidad de una enzima depende de muchos factores, siendo, por ejemplo, el origen uno de ellos, ¿verdad? Si el Km es menor, si el Km es menor, eso quiere decir que hay una mayor afinidad del sustrato por la enzima. Recuerden ustedes que esto es afinidad sustrato-enzima. Entonces, dependiendo del valor de Km, nosotros podemos definir cuál es la afinidad, ¿no? Y esto va a depender de la naturaleza de la enzima, ¿ok? Eso es muy importante, siendo como principal característica de dónde viene la enzima, ¿no? Si es de origen microbiano, si es de origen de plantas, de animales, ¿no? Dependiendo de su origen, de su naturaleza, tendrá una mayor o menor afinidad por un determinado sustrato. ¿Ok? Entonces, la velocidad se define como el número de moles de sustrato que se convierten en producto por unidad de tiempo. ¿Ok? Entonces, esta es una ecuación que prácticamente nosotros la hemos estudiado con mucha frecuencia. En este gráfico ustedes pueden ya observar no solamente el cambio de la velocidad y el cambio del sustrato, sino que también empiezan a ver la presencia de enzimas, ¿no? Estas moléculas que están aquí, y pueden observar cómo en algún momento, o sea, las enzimas son saturadas, ¿verdad? Y la única forma, ya no hay enzimas aquí disponibles, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien decía, podemos añadir sustratos, pero si nosotros añadimos sustratos, eh, es complicado, ¿no? Porque sería añadir más de estas moléculas naranjas, ¿no? Y lo que nosotros debemos añadir es más enzimas, ¿verdad? Porque hay un exceso ya de sustrato. Y ese sustrato tiene que adherirse o tiene que formar el complejo enzima-sustrato para poder realizar la transformación. ¿Ok? Entonces, esto es lo que ocurre, ¿verdad? Y algo que también es importante conocer es, ok, cómo nosotros podemos interpretar a través de esta gráfica, que es muy común, ¿no? Velocidad de reacción, concentración de sustrato, cómo podemos identificar los parámetros cinéticos, ¿no? Velocidad máxima y KM. Entonces, el enfoque que usualmente o se realiza es, ok, tengo esta curva, tengo estos datos, entonces aquí lo que esto es, va a seguir esta tendencia, ¿no?
Entonces lo que yo puedo hacer gráficamente es coger una regla y lanzar una línea y donde toque en este punto, puedo decir, ok, esta es mi velocidad máxima. ¿Ok? Luego, de la misma manera, basado en esto, yo puedo decir que el km es un medio de la velocidad máxima. ¿Ok? Entonces, a un medio de la velocidad máxima, a la mitad de esa velocidad máxima, yo voy por aquí, entro en la curva y puedo encontrar el km. Bien. Este enfoque, ¿no? En algunos momentos de nuestro estudio puede ser un enfoque eh, correcto, ¿no? Sin embargo, no es la mejor manera de nosotros interpretar o identificar estos parámetros cinéticos. ¿Ok? Entonces, lo que usualmente se realiza cuando nosotros tenemos esta información es como todo buen ingeniero, si hay una curva, la trato de linealizar, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando la linealizo, yo puedo a través de la pendiente encontrar ciertos parámetros que tienen una mayor explicación matemática a este tipo de fenómenos, ¿no? A este tipo de tendencias. ¿Ok? Entonces, eh, nosotros aquí también ustedes pueden interpretar, bueno, ¿qué ocurre en este caso particular, ¿no? Esto es lo que les he mencionado del KM, ¿no? Cuando el sustrato es mucho mayor al KM, ¿qué ocurre? Que la velocidad es igual a la velocidad máxima, eso ya está claro, ¿no? Aquí hay mucho sustrato, cuando ya la concentración es muy, muy alta, la velocidad del proceso va a ser igual a la velocidad máxima. Y esto es K, ¿no? Que es constante de orden cero. Esto es cuando estamos en este punto de aquí, ¿no? La reacción de orden cero. Esto es de primer orden, esto es primer orden y esto es orden cero. ¿Ok? Entonces, esto respecto a que gráficamente con estos datos yo puedo decir, ok, puedo encontrar mi valor de velocidad máxima y mi velocidad de km. Sin embargo, nuevamente les digo, este enfoque no es el más preciso. Por ese motivo, lo ideal es que nosotros busquemos estrategias de linealizar esas curvas. Entonces, estas transformaciones o estas linealizaciones pueden ser de diferentes formas. Uno de los más usados es el que se conoce con el nombre de recíproca doble o el de Lineweaver-Burke, ¿ok? Que básicamente es graficar. Yo tengo datos, velocidad versus sustrato de una enzima determinada. Lo que yo hago es graficar el inverso de la velocidad respecto al inverso del sustrato. Voy a tener una recta de este tipo, ¿ok? Una recta de este tipo y esta recta, la pendiente de esta recta, la pendiente va a ser igual a ¿qué? A km sobre la velocidad máxima, ¿verdad? Y el inverso, que es esto de aquí, b, el inverso b, el valor b que nos dará la ecuación, será 1 sobre velocidad máxima. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven esta parte de aquí, la ecuación de Michaelis-Menten es esta ecuación que ustedes ven aquí, esta. Al realizar la conversión o la linealización de los inversos, vamos a obtener una fórmula de este tipo. ¿A qué se les hace, o sea, a qué es igual esto? ¿A qué tipo de ecuación es igual esto? A la ecuación de la recta, ¿verdad? Y es igual a mx más b. ¿Sí o no? Y es 1 sobre b, la pendiente, km sobre b máxima, x es 1 sobre s, más 1 sobre b máxima, que sería el intersecto. ¿Ok? Entonces, este es una primera forma de encontrar los parámetros cinéticos, km velocidad máxima, a través de la linealización. ¿Ven? No es el único método. Hay otro método que es conocido como el Eddie-Hofstee
Nuevamente, partimos de la ecuación de Michaelis-Menten. En este caso, lo que se grafica es la velocidad versus la relación entre la velocidad y la concentración de sustrato, ¿no? Entonces aquí nos indica, ¿no?, que la pendiente es igual a menos km y que el intersecto, ¿verdad?, será velocidad máxima sobre km. ¿Ok? O sea, la ecuación, nuevamente, y es igual a menos mx más b. ¿Ok? Esto es Eddie-Hofstee, es otro método de linealización. Ahora vamos a hacer unos ejercicios. El otro método es Hannes-Wolf, ¿no? En este caso relaciona el inverso de la concentración de sustrato versus la velocidad respecto a la concentración de sustrato. Bien, aquí la pendiente es 1 sobre velocidad máxima y el intersecto es km sobre velocidad máxima. ¿Ok? Nuevamente, ecuación de Michaelis-Menten, y lo que se hace es invertir estos valores, ¿no?, a través de estas gráficas, ¿no?, y poder encontrar estos parámetros. Bien, algo que es importante mencionarles es que en los tres métodos, Hannes Wolf, Eddie-Hofstee o Lineweaver-Burke, los valores de km y velocidad máxima deben ser los mismos. Bien, o sea, cualquier método que usted utilice le tiene que salir el mismo valor. ¿Ok? Algo que también es importante mencionar es que el más utilizado es el de aquí, el Lineweaver-Burke. Es más sencillo. Y bueno, los tres son sencillos. De hecho, es algo que vamos a hacer ahora. ¿Ok? Entonces, aquí en este gráfico, ustedes tienen dos cosas. Datos de concentración de sustratos y concentración de velocidad. Entonces, ¿qué es lo que dice el ejercicio? L-flucosidasa cataliza la hidrólisis de L-flucosidos en L-fucosa y un alcohol. La actividad enzimática es determinada midiendo las velocidades iniciales de la hidrólisis del sustrato. Los siguientes resultados fueron obtenidos con una preparación purificada del molusco a pH 4,5 y 50 grados. Determinen los parámetros cinéticos del enzima usando el método de linealización Lineweaver, Eddie-Hofstee o Hannes. En teoría pueden usar cualquiera de ellos, pero vamos a usar los tres. ¿Ok? Entonces, para eso, les voy a dar, pueden usar una hoja de Excel para que puedan realizar el ejercicio, ¿no? Y luego lo van a compartir. Entonces, son 6:45, vamos a tener 10 minutitos, ¿no? 10 minutitos para calcular km y velocidad máxima, ¿ok? Recuerden, Lineweaver-Burke, ¿qué es lo que tengo que graficar? El inverso de la velocidad respecto al inverso del sustrato. Eddie-Hofstee, la velocidad respecto a la relación entre la velocidad y la concentración de sustrato. Hannes-Wolf, la relación entre la concentración de sustrato y la velocidad respecto a la concentración de sustrato. Aquí tienen los datos de sustrato y los datos de velocidad. ¿Ok? Entonces, vamos a tener 10 minutitos, son 6:46. A las 7:06 vamos a pedirle a alguien de ustedes que lo comparta. ¿Ok? ¿Está claro? Preguntas. Preguntas, chicos. Hacemos de los tres, ¿verdad? Sí, para practicar de los tres. Profe, ¿puede volver a la diapositiva de Lineweaver-Burke, por favor? Claro que sí. ¿De cuál quiere? De esa. Gracias. ¿Ya tomaron de esta? Y, 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 y,
Vamos, chicos, 10 minutitos para poder realizar esta actividad. Si tienen dudas o algo, estoy aquí. Estoy aquí. Me avisan cualquier cosa. Los estoy escuchando si tienen dudas.
¿Qué tal? ¿Alguien que quiera compartir su solución? Los veo muy activos. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Ya voy, ya voy. ¿Usted, Clara? Pero Perfecto. no puedo compartir aún. Ya, deme un minutito. ¿Cómo va con el reto del mango? Bien. O sea, ya sacamos almidón. Bien, ya puede compartir. Ujú. Sí, sabes. Sí. Ya. ¿Cuál hizo? Los tres. A los tres. ¿Y qué tal? Sí sale bien, bien parecido lo de la velocidad máxima y km. A ver, entonces veamos el primero. Entonces aquí le salió 85 y el KM 0,64. El siguiente, 85. Bueno, Ok. sí. Sí, porque el de cada 0,6499. Entonces, sí. Y el de Eddie Hofty, lo Y el mismo, ¿no? último es. Ujú. Bien, perfecto. ¿Tiene dudas? Facilito. ¿Sí o no? Bien, listo. Igual yo también les comparto la. Eso es lo que inicialmente les mencionaba, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, grafican velocidad versus sustrato, más o menos van a tener esto de aquí, ¿verdad? Entonces ustedes pueden estimar. ¿Cuánto le salió la velocidad clara? Como 85, ¿no? Ajá. Miren, si ustedes dicen no, esto, si ustedes no hacen o no linealizan y usan este enfoque, puede que lleguen a valores cercanos, ¿no? Pero no es la forma correcta de tomar una decisión o de utilizar o presentar un resultado, ¿no? En cambio, al linealizarlo, ustedes ya matemáticamente están demostrando cuál es el valor, cuál es este valor, ¿no? Hasta cierto punto es teórico, ¿no? Entonces, el primer paso es que ustedes pueden hacer es graficar velocidad versus sustrato. Esto es para ver la forma de los datos, ¿no? El comportamiento de los datos. Luego ustedes pueden, dependiendo del método que van a utilizar, ¿no? En este caso, el primer método es el de Light-Weaver and Burke. Ustedes tienen XY, identifican cuál es X, cuál es Y. Muchas veces este puede ser un error muy común, ¿no? A veces invierten el orden de los ejes y eso también influye en el resultado final, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, una vez que tienen claro esto, 1/S, 1/B, el siguiente paso es graficar. Al graficar, tienen 1/B, 1/S, van a tener esta ecuación de la recta. La ecuación de la recta, como al hacerlo en Excel, ustedes ponen clic derecho y les va a aparecer la ecuación que está aquí, ¿no? Con estos datos, ustedes ya pueden calcular, ¿verdad? El intersecto es 1 sobre la velocidad máxima. La velocidad máxima es 84,75. Las unidades son importantes, ¿no? Las unidades son importantes, en el ejercicio les daba. Y el km igual, ¿no? Entonces, esto es muy, muy necesario que cuando ustedes puedan determinar esto, eh, lo tengan claro, ¿no? Entonces, el siguiente método. Bueno, este es el de Hannes Wolf, lo mismo, S/B, ustedes calculan el inverso, bueno, lo que se tenga que calcular dependiendo de los ejes en los que se encuentren, ¿no? Y van a encontrar esta parte de aquí, ¿verdad? El final, Eddie Hofty, lo mismo, 85 y 0,65. Bien, preguntas hasta aquí.
¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna inquietud? ¿Dudas, chicos? Entonces, nuevamente, me imagino que está todo claro. Entonces, es necesario, esta parte de aquí nos ayuda a encontrar velocidad máxima y KM, ¿no? Que son los valores que nos permiten identificar qué tan eficiente está siendo una reacción, ¿ok? Obviamente, ustedes pueden encontrar diferentes formas para representar la actividad de una enzima, ¿no? Por ejemplo, la unidad de actividad enzimática es mu, ¿no? Que es la cantidad de enzima que cataliza la conversión de 1 micromol de sustrato en 1 minuto. O sea, cuando ustedes vean las unidades, unidad enzimática, dependiendo de cuánto se aplica, ustedes saben que por cada U lo que se está haciendo referencia es a la cantidad de enzima que se utiliza para convertir 1 micromol de sustrato en 1 minuto. El catal, ¿no? Un catal equivale a 60 por 10 a la 6 U, ¿no? Que es para medir la actividad catalítica. El microcatal o nanocatal, ¿no? Dependiendo de las cantidades que se estén utilizando. Y la actividad específica es otra forma también de representar la actividad. En este caso es el número de unidades de enzima por miligramo de proteína, ¿no? O mililitro de solución. Esto es importante tenerlo en cuenta porque no siempre nosotros tenemos enzimas con una pureza altísima, ¿no? A veces son extractos enzimáticos y los extractos enzimáticos forman parte dentro de una solución de un extracto enzimático, pueden existir excipientes, ¿no? Que ayudan a mantener la estabilidad de la enzima, a mejorar su solubilidad o lo que fuera, ¿no? Esto ocurre en la mayoría de productos que son formulados, siempre está el ingrediente activo, ¿no? Y otros excipientes que ayudan a dar este otro tipo de características propias que ayudan al funcionamiento normal del producto o ingrediente que yo estoy buscando. Entonces, estas son unidades como ustedes pueden interpretar la acción de una enzima. No sé si alguno de ustedes para el proyecto, y la otra opción es pesar, ¿no? Que es en función de los miligramos de proteína que yo aplico, los mililitros de solución, yo puedo estimar las unidades de enzima que estoy utilizando. ¿Ok? Esto es fundamental porque como ustedes pueden observar, si yo pongo poca enzima, ¿recuerdan el gráfico? Aquí, si pongo poca enzima, llegará un momento, o sea, llegaré más rápido a esta parte de aquí, ¿no? Si tengo poca enzima, ¿verdad? Entonces, conocer la cantidad de enzima que hay o la pureza de la enzima, ¿no? Conocer la cantidad de sustrato que quiero convertir es fundamental para que yo pueda realizar el proceso más eficiente. ¿Ok? ¿Tienen dudas, chicos? O hasta aquí está claro, ¿no? Es hasta el momento bastante sencillo, ¿no? Preguntas, comentarios. Sé que la hora no es la mejor, pero si tienen dudas, me avisan. ¿Ok? Bien. Entonces, tenemos claro cómo nosotros llegar a calcular el km y la velocidad máxima. ¿Ok? Bien. Estos parámetros que ustedes ven aquí se pueden ver afectados, ¿no? La actividad de la enzima se puede ver afectada. Como les mencionaba hace un momento, la temperatura es la principal, uno de los principales factores que limita la actividad enzimática, ¿no? Entonces, en este gráfico, ustedes pueden observar la velocidad de reacción, ¿no? Cómo se genera la velocidad de reacción, ¿no? En función de la temperatura. Como lo estudiábamos al inicio de esto, ¿no? Muchas veces el aumentar la temperatura es una de las formas para aumentar la cantidad de energía en un sistema, ¿no? En el caso particular de las enzimas, hay una limitación, ¿no? Las enzimas son proteínas y las proteínas tienen unas temperaturas estándar sobre las cuales se puede trabajar, ¿no?
Entonces, es evidente que a medida, ¿no?, que se aumente la temperatura, aumenta la cantidad de energía cinética, ¿no? Y la energía cinética está relacionada con el movimiento, ¿verdad? Al aumentar la temperatura, al existir más movimientos, entramos en un estado de transición, ¿no? Que es un estado en el cual, recuerdan ustedes el concepto, es un estado en el cual hay mayor probabilidad de que el sustrato se convierta en producto, ¿no? Al aumentar la temperatura. Si nosotros excedemos la temperatura, como ustedes pueden ver aquí, la temperatura óptima es 37 grados, pero a medida que aumentamos la temperatura y estamos en esto, lo que nosotros vamos a ocasionar o provocar en la enzima es una ruptura de sus uniones, ¿no? Es decir, se va a desnaturalizar. Entonces, al desnaturalizarse, obviamente, la conversión que nosotros queremos lograr no se va a llevar a cabo, ¿no? Entonces, como esto ocasiona que haya una disminución de la actividad y por ende, el resumen es que a temperaturas excesivas hay una desnaturalización. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto? Porque en los alimentos la temperatura es un rol o juega un rol fundamental en la conservación de los alimentos, ¿no? No solamente para mantener la inocuidad, sino también para eh, tratar de evitar al máximo que algunas características propias de calidad de un alimento se vean afectadas, ¿no? Entonces, ¿cómo yo interpreto la velocidad de o el efecto de la temperatura? ¿No? Hay una constante, hay una... Históricamente, en la industria de alimentos, les voy a compartir la pantalla. A ver, la industria de alimentos generalmente siempre lo que ocurre, por ejemplo, la desnaturalización de una vitamina, la desnaturalización o la muerte térmica de los microorganismos, ¿no? Todos estos son fenómenos, ¿no?, de desnaturalización o pérdida de vitaminas, disculpen las tildes, pérdida de vitaminas, por ejemplo, muerte celular, ¿ya? Todos estos son procesos que durante la transformación de alimentos pueden ocurrir. Por ejemplo, en su momento, cuando ustedes estudien todo lo que tiene que ver con tratamientos térmicos, esta parte de aquí es muy importante, ¿no? Cuando ustedes calculen el valor Z, el valor D, ¿no? F, ¿no?, que son parámetros de un proceso térmico relacionados con tiempos y temperaturas, ¿no? ¿A qué tiempo y temperatura debo pasteurizar? ¿A qué tiempo y temperatura debo esterilizar? ¿Verdad? Y eso va a ocasionar un daño en los potenciales microorganismos o contaminantes que pueden existir en un alimento. Pérdida de vitaminas, aquí la palabra correcta sería pérdida de nutrientes, ¿no? Cuando un alimento es sometido a la temperatura, pueden existir cambios también en la composición, ¿no? Entonces, todas estas partes de aquí tienen una respuesta, ¿no? Y lo que la industria o los procesadores de alimentos tratan de que estas respuestas sean analizadas a través de modelos, ¿no? A través de modelos matemáticos, ¿no? La ecuación de la recta, que es la que utilizamos para linealizar este estudio cinético que hicimos hace un momento, sirven para nosotros poder establecer condiciones en las cuales la enzima puede trabajar de forma correcta, ¿no? Entonces, estos modelos matemáticos, ¿no?, nos ayudan a comprender de mejor forma el efecto de la temperatura sobre algunos procesos que ocurren durante la transformación de alimentos, ¿no? De hecho, hay una rama del procesamiento de alimentos que tiene que ver con los modelos de predicción, ¿ya? Que está estrechamente relacionado con lo que es la microbiología predictiva, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que yo utilizo modelos matemáticos para poder predecir el cambio, ¿no?, de ciertos patógenos en un alimento. En pocas palabras, en algún momento ustedes en inocuidad revisaron lo que es el Conbase,
¿verdad? El Combase es una herramienta para predecir el comportamiento de microorganismos en medios de cultivo o en matrices alimentarias, ¿no? Entonces, ¿por qué les explico esto como una introducción? ¿Por qué? Porque nosotros podemos analizar el efecto de la temperatura en las enzimas, ¿no? También a través de un modelo matemático. ¿Ok? Ese modelo matemático, esa relación matemática que nosotros podemos utilizar es la relación de Arrhenius, ¿no? La relación de Arrhenius lo que hace es establecer, ¿no? O nos ayuda a determinar ciertos parámetros, perdón, se aplastó por ahí algo. Entonces, dentro de lo que es este modelo de Arrhenius, lo que nosotros podemos calcular son velocidades de reacción, ¿no? Entonces, por ejemplo, la ecuación de Arrhenius establece esta relación de aquí, ¿no? KD, ¿no? Este K alfa es la constante de Arrhenius, ¿no? Esta es la energía de activación, R es la constante de los gases y la temperatura en grados Kelvin, ¿no? Que es la temperatura a la cual se realiza este proceso. Y KD vendría a ser la velocidad de de transformación, ¿no? La velocidad de transformación de la enzima. Obviamente KD es específica para cada enzima, ¿no? Entonces con esta KD yo puedo establecer una relación como la que ustedes pueden observar aquí, ¿no? Y calcular el tiempo de vida medio de la enzima, ¿no? Las enzimas tienen una característica y es que son reutilizables, ¿ok? Pero tienen una reutilización hasta cierto punto, ¿no? No podemos decir, ¿por qué? Porque en cualquier proceso que se realice, eh, es, eh, en cualquier proceso que se realice, va a haber una pérdida de la actividad enzimática. Entonces, no podemos decir que la actividad enzimática, podemos decir las enzimas son reutilizables, pero su actividad probablemente se pierda en el tiempo, ¿no? Por eso es que se calcula el tiempo de vida medio de la enzima, ¿no? Que es el tiempo en el que la mitad de la actividad de la enzima se pierde por inactivación, ¿ok? Y que se lo calcula de esta forma, ¿no? Tiempo medio es igual al logaritmo natural de 2 sobre KD. KD que va a depender ¿de qué? De la constante de Arrhenius, la energía de activación del sistema y la temperatura, ¿no? O sea, aquí está la clave, la temperatura. ¿Por qué? Porque ¿qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener diferentes temperaturas y para diferentes temperaturas voy a tener un KD distinto. Entonces, al tener diferentes temperaturas y diferentes KD, lo que yo voy a poder establecer es con ese KD a esa temperatura, cuánto va a ser el tiempo medio de la vida útil. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? No, al final, por ejemplo, efecto de la temperatura sobre la constante de Arrhenius, como todo en la vida. Notemos esta ecuación, pero esta ecuación se linealiza, ¿no? Al tener aquí un exponencial, este de aquí lo que se hace es sacar logaritmo a ambos lados, ¿verdad? Y lo que obtengo aquí que es nuevamente una ecuación de la recta, ¿no? Y es igual a mx más b, ¿no? Y es logaritmo natural de KD y en este caso esto es al revés, ¿no? ¿Por qué? Porque el X es 1 sobre T, este que está aquí. ¿Ok? Entonces esto debería quedar, si nosotros queremos hacer la ecuación de la recta, y es igual a mx más b, debería quedar logaritmo natural de KD y es igual a mx. ¿Cómo sería mx? EA mx, esa es la pendiente, va a ser igual a la energía de activación sobre R, 1 sobre T, ¿no? Que sería el X. Bueno, aquí podríamos ponerle
Ya esto dependería de la ecuación, ¿no? Ya luego vamos a ver el ejercicio. Logaritmo natural de K de la constante de recta. ¿Ok? Entonces, esta es la ecuación de la recta. Es decir, nuevamente, vamos a tener valores de KD para cada temperatura y en función de eso yo puedo encontrar los valores necesarios para poder, o sea, lo que tengo que buscar aquí es la energía de activación, ¿no? Porque R es la constante de los gases y esa es una variable ya fija, ¿no? Entonces, vamos a ver. Efecto de la temperatura. Ahora tenemos unos ejercicios para un poco asentar estas dudas, ¿no? Entonces, hasta aquí nuevamente. ¿Por qué nosotros utilizamos la relación de Arrhenius? Porque es una expresión matemática que nos permite evaluar, ¿no? El cambio de una característica en función de la temperatura. O sea, cuál es el efecto, o cómo, o sea, aquí lo que vamos a evaluar es en función de la temperatura, cómo cambia KD, ¿no? Para una enzima. Esta misma ecuación de Arrhenius se puede utilizar para medir, por ejemplo, el cambio de un atributo en un alimento, ¿no? No solamente para ver, para encontrar sobre las enzimas, ¿no? Sino también para medir cualquier otro atributo en los alimentos, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Todas estas afectaciones o todos estos cambios de temperatura se van a ver evidenciados ¿en qué? ¿Qué ecuación es esta? ¿Qué ecuación es? La de Michaelis-Menten. La de Michaelis-Menten, ¿verdad? Efecto de la temperatura, ¿no? Entonces, tienen una afectación en la ecuación de Michaelis-Menten. Es decir, la velocidad se ve afectada, ¿verdad? La velocidad máxima se va a ver afectada a través de esta parte de aquí, ¿no? KD, que es la constante de inactivación enzimática, ¿verdad? En función del tiempo, ¿no? Obviamente, dependiendo de dónde estemos, si es una reacción de orden cero o de primer orden, esto va a ser distinto, ¿no? Entonces, con esta información, lo que nosotros podemos calcular es la actividad residual de la enzima, ¿no? Es decir, en función del tiempo, ¿verdad? Que es el tiempo que tenemos aquí, el tiempo medio de vida, ¿verdad? Tenemos el KD, que lo hemos calculado. En función de esto y multiplicado por 100, yo puedo determinar la actividad residual de la enzima, ¿no? ¿Por qué es importante la actividad residual de la enzima? Porque lo que les he mencionado, las enzimas se pueden reutilizar, pero no voy a reutilizar una enzima que tenga una actividad residual de 20 o de 30, ¿no? Entonces hay que calcular hasta qué punto yo puedo reutilizar una enzima, ¿ok? Creo que aquí hay un ejercicio. Bien, entonces, en este caso en particular, nuevamente, la ecuación de Arrhenius, logaritmo natural de KD, logaritmo natural de la ecuación de K infinito menos energía de activación sobre R sobre T. Esto es como un ejemplo cómo quedaría la ecuación. Esto es cómo se calcula la actividad residual, ¿no? Y aquí lo que nos pide, bueno, aquí están las ecuaciones, dice glicerol éster hidrolasa proveniente de un hongo fue sujeto a inactivación a diferentes temperaturas. En este caso se está inactivando una enzima y se obtienen los siguientes resultados. Temperatura y tiempo de vida medio. ¿Ok? Dice, determine la energía de activación de la inactivación de la lipasa. ¿Ok? Dice, determine la energía de activación de la inactivación de la lipasa. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos temperatura y tenemos el tiempo de vida medio, ¿no? Tenemos esto de aquí. ¿Qué podemos calcular? Primer paso, KD, ¿verdad? Y con el KD, yo puedo luego, este es el KD, ¿no? Yo puedo encontrar luego la energía de activación.
¿Ok? Entonces, 10 minutitos. ¿Les parece? Ya, profe. 10 minutitos, vamos. Yo estoy aquí si tienen alguna duda o algo. Profesor, una pregunta. ¿Cuál es la constante de Arrhenius? Dígame, Ajá. a ver, ¿Cuál es la ¿Cuál es la? constante? O sea, cada infinito. ya. A ver, si ustedes se acuerdan, cuando ustedes, esto por ejemplo, la constante, ustedes la pueden calcular, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es Y, ¿verdad? Esto vendría a ser, cuando ustedes calculan el KD, van a tener Y, ¿verdad? Y el X es 1/T, ¿no? Entonces la constante de Arrhenius vendría a ser el intersecto. O sea, el valor del intersecto que encuentran en la ecuación va a ser igual al logaritmo natural del K infinito. Entonces al despejar, usted va a encontrar el K infinito. Y ese va a ser la constante de Arrhenius para esa temperatura. O en este caso, para este rango de temperatura. Porque lo que usted aquí va a encontrar es una energía de activación no para una temperatura, sino la va a encontrar
para este rango de temperaturas. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque ustedes dicen, ok, una vez que yo calcule la energía de activación y el K de Arrhenius, la constante de Arrhenius, ustedes van a poder interpretar, ok, con esta ecuación voy a ver qué ocurre, cuál sería, o sea, qué ocurre ya no a 30. O sea, si me interesa ver a 35, yo puedo obtener información de lo que ocurre a 35, de lo que ocurre a 45, a 55, ¿ok? Entonces, lo que estamos calculando son estos parámetros para este rango de temperatura, ¿ok? Entonces, este lo saca del intersecto de la ecuación, ¿sí? Ok. Ya.
¿Qué tal? ¿Cómo van? Ya está. Alguien que se anime a compartir la resolución. ¿Quién se anima? Los veo calladitos. A ver, ¿quién sí quiere ganar unos puntos extras para el proyecto? Nadie. Hasta se fueron. Ujú. ¿Puedo yo otra vez? Ya, está bien, está Aunque bien. no sé si está bien. A ver, Mm, compártelo, compártelo. ahí. Dice, Sí, sí. no sé si acá infinito está bien porque está como muy grande, pero Sí, puede ser. 2 puntos, sí. A ver, entonces, nuevamente, el primer paso, ¿no? Tienes la temperatura, el tiempo. ujú. A ver, explíquelo, explíquelo. Ah, Sí, sí, explíquelo, explíquelo, para que se ganen ya esos puntos, tenemos con todas las de temperatura ley. y tiempo de vida medio. Entonces, como sabemos que el tiempo de vida medio es logaritmo natural de 2 sobre KD, despejando de allí podemos decir que KD es logaritmo natural de 2 sobre tiempo de vida medio. Entonces así podemos calcularlo, el logaritmo de 2 sobre tiempo de vida medio para todas las temperaturas. Y luego, para la gráfica, o sea, en la forma lineal teníamos que y era logaritmo natural de KD, entonces sacamos logaritmo natural, y la x vendría a ser el inverso de la temperatura, pero en Kelvin, si no estoy mal. Sí, tiene que ser en Kelvin. Entonces por eso le sumé 273,15. Ya. Y de ahí se grafica eso, y luego tenemos que la pendiente es menos la energía de activación sobre R. Entonces sacamos la pendiente. Sí, está bien, sí. Y que el logaritmo natural de k infinito viene a ser el intercepto. Entonces, si vamos a despejar k infinito, sería e a esto de aquí. Y si queremos despejar la energía de activación, vendría a ser esto por la constante de los gases. Y eso. Perfecto. A ver, perfecto, perfecto. Ok. Entonces, sí, ay, casi salgo de la reunión. Muchísimas gracias, Clara. Esta es la resolución, ¿no? Aquí está. Temperatura, el tiempo de vida media de la enzima, la temperatura en grados Kelvin. Aquí puede haber, aquí creo que yo que nosotros utilizamos el valor 273 directo, ¿no? Por eso puede ser la diferencia con Clara que ella utilizó 273,15. Y esto es 1 sobre t. Calcula el KD para cada uno de ellos, el logaritmo, ¿verdad? Gráfica, saca la ecuación de la recta y luego pues ya puedes calcular la energía de activación, ¿no? Para ambos casos, que era lo que tenía claro. ¿Tienen preguntas? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien, ahora, una vez que hemos calculado la energía de activación y todo, el ejercicio pide calcule la actividad residual de la enzima, luego de 5 horas de actividad a 45 grados. A ver, ¿cuánto les saldría? Calcule la actividad residual de la enzima.
Vamos, chicos. ¿Ya le tomaron foto? 5 minutitos.
¿Qué tal? ¿Alguien? ¿Alguien que desee compartir? Bueno, los entiendo, chicos. Yo sé que la hora no es la mejor. A ver, bien, vamos a ver. Entonces, calcule la actividad residual de la enzima. Yo les mencionaba, si ustedes se acuerdan, nosotros hemos calculado la energía de activación y el K infinito para este rango de temperaturas. ¿Ok? Entonces, como el ejercicio nos dice calcular la actividad a 45 grados centígrados, quiere decir que nosotros podemos utilizar estos datos, ¿no? Si el ejercicio nos diría a 65 grados, ¿no? Lo ideal no sería. ¿Por qué? Porque nosotros estamos calculando estos valores para este rango de temperatura. No podemos hacer esto que usualmente se dice extrapolar, ¿no? En este caso no sería lo conveniente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que primero se hace? Es calcular el KD, ¿verdad? Porque nosotros teníamos KD a otras temperaturas. Lo calculamos a 45 grados utilizando esta ecuación, ¿no? Al final vamos a tener un valor de KD de este tipo, ¿no? Con el valor de KD, nosotros podemos calcular la actividad residual considerando que el tiempo de proceso es de 5 horas. ¿No? Reemplazamos y al final tenemos una actividad residual del 55%. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? ¿Está claro? ¿Están por ahí todavía o ya se fueron? ¿Están merendando? Bien. Entonces, bueno, voy a entender o voy a asumir que está todo claro, ¿no? Y que al no escucharlos, pues obviamente creo que no hay preguntas. Entonces voy a dejar de compartir. Bueno, para finalizar, voy a parar la grabación aquí. Ok, entonces para quienes no hayan venido, igual voy a tratar de